La mesa de análisis de los martes. David Parra, ¿cómo estás, profesor? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, bienvenidos a nuestro buen amigo Norman, que ya viene en camino, y a la audiencia de Reporte 100. Sí, ahorita se incorpora Norman Navarro con nosotros. Qué fuerte lo de los mineros, David. Pues fuerte lo que pasa en México con casos como este, que algunos cobran relevancia, otros no. Y las razones están muy claras, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de mineros, si bien mexicanos, trabajadores de una minera canadiense, y pues como es histórico, como es usual en este país, cuando se trata de inversiones de carácter extranjero, un levantón de un extranjero, un asesinato, pues hay consecuencias inmediatas. En la mayor parte de casos muy parecidos, pues simplemente no cobran notoriedad y se pierden entre tanta cosa que nos pasa todos los días en México. Sí, ahorita platicamos con trabajadores mineros, compañeros de los mineros desaparecidos y fallecidos, 5 de ellos de los 11, y nos comentaban, nos compartían que desde hace más de un año ellos ya habían reportado esta situación a sus superiores en la mina canadiense Vizsla, la que está trabajando ahí en Concordia, y que lo único que hicieron fue cambiarles el color de los chalecos, porque así lo pidió el crimen organizado, que tuvieran chalecos de color amarillo para que supieran que se trataba de los mineros y no de algún grupo antagónico. Lo cual te habla de una realidad generalizada en México, en donde el crimen tiene presencia territorial, son un segundo gobierno, controlan territorio, tienen métodos o tienen formas de poder ejercer la fuerza y cobran impuestos. Cobran impuestos a las compañías mineras, les cobran pues por extraer, por la logística en los traslados, por el uso de las vías de comunicación, y no solo ellos, lo hacen también con representantes del gobierno formal, y de tal manera que ya los precios internacionales están considerando de México la parte que tiene que ver con ese otro costo. Sí. Te pongo un ejemplo. A mí me tocó, siendo representante de una agencia aduanal, estar en negociaciones de diferentes naturaleza. Hierro, por ejemplo. En Lázaro Cárdenas, para tú poder subir a un barco un cargamento de hierro, vamos a suponer 200,000 toneladas, el proceso para poder hacer eso parte de pie de mina. En pie de mina, tú por extraer ya pagaste una cuota. Si yo voy a recoger el material, si soy el comprador, en pie de mina tengo que pagar una cuota. El traslado supone, por ejemplo, a un patio seco, que lo contrata la mina para ir acopiando ahí las toneladas que quiera copiar, es otro precio. El traslado a patio fiscal también lleva otro precio. Y el free on board, que es subir el material al barco, ahí lleva otro precio y otros costos. Todo eso integra el precio final, en donde pues están todos los costos de la minera, está su utilidad y están los impuestos, tanto formales como los del otro gobierno. Esa es una realidad en México aplicable a cualquier actividad económica, prácticamente a todas, aparte de lo que ocurre en las carreteras, sí, donde es muy frecuente que los transportistas se quejan del despojo, de asaltos, y quien no cumple con las condiciones del otro gobierno, pues termina asesinado, le quitan la mercancía, le secuestran también el automóvil, y pues son pocos casos en donde sabemos que eso tiene alguna consecuencia. Aunque a decir de esos trabajadores mineros con los que conversamos ahorita temprano, ni la declaración de Omar García Harfuch, que asevera que fueron confundidos por los chapitos, o sea que los chapitos creyeron que esos mineros pertenecían a un grupo adversario y que por eso los levantaron y a 5 de ellos los mataron, permanecen desaparecidos otros 6, y que tampoco era un tema de extorsión, que lo que ellos sabían era que los integrantes del crimen organizado querían que se fueran de ahí, que dejaran el terreno, que se fueran de la mina.
que dejara de operar la mina. Esa era la pretensión del crimen organizado, y ellos creen que como la mina no se retiró y siguió operando, fue pues ahora te mato a tus trabajadores. Norman. Tristemente sí. Nada más para ponernos de acuerdo, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, es cierto, nada más cambiaría para mi punto de vista un punto. No se llaman impuestos, lo de la mafia es extorsión. Cuando eres gobierno se llaman impuestos. Es un delito. Y gobiernan, no es gobierno. Gobiernan los grupos No es delincuenciales. un gobierno, y ese ha sido nuestro problema, porque desde la época, fíjate, de Rafael Caro Quintero, cuando tenían permiso del gobierno federal, porque estuvimos gobernados por presidentes que los controlaba la CIA, estuvimos gobernados por presidentes que controlaban a la mafia, así de simple, así de sencillo, y nos consta porque lo vimos y lo vivimos. Ahora que aparentemente digo, porque han salido casos en donde sí, aparentemente las autoridades no están vinculadas al narcotráfico hasta que no se les demuestre lo contrario. Aparentemente existe este descontrol en donde ellos agarran y en lugar de hablar con la autoridad formal y decir, oye, ¿qué hacemos aquí? No, ellos van y toman sus propias decisiones, ejecutan sus propias disque sentencias, porque no es una sentencia, porque no son jueces, o sea, van y asesinan o hacen daño. La mafia está desde hace mucho tiempo metida en la cuestión de la minería, tanto para pedir el dinero de la extorsión a las compañías mineras, ya sean nacionales o extranjeras, como para controlar el movimiento de los metales. ¿Qué está pasando? Incluso hay minas que están siendo explotadas ilegalmente por grupos de mafia. Creo que para allá va el tema, en donde dicen es que los confundieron. Incluso hay grupos de mafia que contratan profesionales de la minería para comenzar a extraer de manera ilegal, y sin pagar impuestos, que estos sí son legales, impuestos al gobierno federal o a los gobiernos estatales, y lo hacen totalmente fuera de la ley. Es como si aquella famosa frase de, creo que fue Rafael Caro Quintero, uno de esos que a la hora que lo detienen, dicen, ¿y usted a qué se dedica? Pues soy agricultor. Ah, pues, siembra mota, sí, siembra mota, entonces eres agricultor. O sea, no, o sea, es muy simple. A lo ilegal le tenemos que seguir diciendo que es ilegal. Si no, no vamos a seguir cayendo en la misma trampa. Y ahí tenemos al alcalde de Tequila, que lo emborrachó el poder, prácticamente, y vivió... o al exgobernador de Tabasco, ¿no? Que también le pasó algo parecido. ¿Qué exgobernador de Tabasco? Adán Augusto López, Adán Augusto ¿no? López. Con el caso de la barredora y su compadre Hernández Por eso, Bermúdez. Hernández. Pero no se ha podido comprobar En que esta de Hernández hasta familiares Bermúdez, son, ¿no? ¿Mande? En estas hasta familiares son, te digo, por el apellido Hernández. Ah, sí, no, pero hay muchos Hernández. Es en Tabasco. Bermúdez Requena. Ah, ¿no? Requena. Bermúdez Requena. Bermúdez Requena. Ciertamente. Pero ahí tienes que comprobarlo, pues, y ese es otro de los problemas que tenemos en este país, que muchas veces no se comprueba legalmente lo que dicen los chismes de los periodistas, y muchas veces no se investiga lo que sí se tenía que haber investigado. Por lo menos en estos sexenios sí hemos tenido la seguridad de que metieron a la cárcel a alguien que es de su propio partido. Lo que tiene evidencia no es chisme, ¿verdad? No. Pues No. es denuncia. No, lo que tiene evidencia es una prueba. No, tiene que haber denuncia. Entonces ahí sí, porque ayer estuvieron comentando en redes, no, es que esto, es que el otro, a ver, le digo, ¿hay denuncia? No, pues que no. Entonces, ¿por qué no hay denuncia? Y ya viste, al de Tequila está en la cárcel. Algo que no hubiera pasado en los antepasados priistas y panistas. Y con la misma constante. Tequila Cuervo es una empresa que tiene inversionistas no solamente mexicanos, Es de y Estados que Unidos. al igual que esta mina canadiense, pues comparte la constante de que son intereses de carácter extranjero ¿Sí? los que motivan una respuesta de un aparato de justicia caracterizado por la selectividad en su actuar.
La definición de gobierno es básicamente es cuando tienes un territorio, cuando tienes la fuerza, que tienes la capacidad de coerción y que tienes tus leyes. Por lo tanto, lo que cobra el otro gobierno sí son impuestos. Es un impuesto. No son y impuestos. aún sea ilegal, encaja perfectamente en la definición impuestos. de gobierno. Sí, pero los impuestos se usan para beneficiar al resto de la población. Aquí no. Entonces ya no es impuesto. No cumple la definición y tú estudiaste cuestiones administrativas. Es un impuesto. ¿Por qué? Porque te lo impone quien tiene la fuerza e impone su ley. Extorsión. Se Bueno, llama extorsión aquí y en China. se le puede llamar así en situaciones muy aisladas, pero cuando es algo sistemático y es en donde tú tienes control del territorio, ahí eres gobierno. La Y por diferencia es tanto que- se llama Pero en este impuesto. caso, dice Harfuch, fue confusión. Los compañeros trabajadores mineros de los desaparecidos dice no fue confusión, querían el crimen organizado que la mina se fuera de ahí. Justamente por lo que dice Norman, Sí. ya muchos grupos delincuenciales se han constituido en empresas formales que realizan operaciones al amparo de gobiernos que hacen como que no saben, que hacen como que no ven. Y eso ocurre en el caso del aguacate, en el caso del limón, en el caso de todos los metales. Del acero, Prácticamente acuérdate. Zacatecas de alguna manera ha logrado ciertos equilibrios porque de esa manera es como se Prevalece. reducen las disputas. Es decir, quien tiene la fuerza se impone, se queda con la mina o se convierte en socio o pone a trabajar al minero para él. Todo eso lo hemos visto, lo hemos vivido. Y no te vas muy lejos. A mí me tocó, por ejemplo, darme cuenta cómo estaba el asunto del litio antes de que se nacionalizara, en una negociación que hice con Carbón, acá para el lado del norte del estado, por allá entre Magdalena y Altar. Ahí podías entrar para ir a ponerte de acuerdo con los carboneros, con autorización de los que controlaban el lugar. Tú tenías que decir cuántas gentes iban en la camioneta, dar la identificación de cada uno, entrabas, te paraban y tenías que Pues pagar. es algo que los por todo ganaderos eso. han denunciado históricamente, bueno, Los ganaderos recientemente aquí también. en Sonora. Ajá. Y los productores de litio, que hay mucho litio en esa zona, también lo denunciaron, pero no pasaba nada. Recordemos el caso de la mina de oro que está para allá, para el lado de Caborca, entre Caborca y Puerto Peñasco, como un pariente de una exgobernadora, no sé cuántas ha habido en Sonora, pero sí fue de una de ellas, se hizo de la mina y ahí había un destacamento de la Sedena. Era imposible que que ellos permitieran una toma de una mina de esa forma y estando tan cerquita como si no se hubieran dado cuenta. Entonces, de eso va. El otro gobierno pues es el que impone su ley y logra convertir lo ilegal en legal. Hace poco, por ejemplo, hubo una denuncia de que las tiendas Maja, de las camisas así como parecidas a esta, también tiene un origen muy cuestionable, que ha sido una marca muy exitosa y que pues está ligada también con cuestiones muy parecidas a esto. Es decir, en algún momento los narcotraficantes que mandaron a sus hijos a estudiar universidades extranjeras de prestigio, al momento de que se dan las transiciones generacionales, fueron entendiendo la otra parte de la mecánica de estos negocios. De tal manera pues que ya tienen no solamente empresas con las que legitiman parte de sus operaciones, tú lo decías ayer en el grupo, ¿no? Sí. Cómo se hacen, por ejemplo, de valores, bitcoins, oro, etcétera. De todo. Y de esa manera pueden lavar su dinero. Fácilmente. Es que es más fácil mover oro que mover billetes de dólares. Y la mayor sofisticación que están logrando es convertirse en gobierno. Es o poner sus candidatos propios, o Es el peligro. ser ellos mismos los candidatos, o simplemente esperar a ver quién gana, aunque no lo haya financiado, y luego doblarlo. ¿Por qué? Porque también aquí nos ocurrió con la estrategia de abrazos no balazos, que se debilitaron las estructuras más
más fáciles de conquistar, que son los municipios. Ya estaban debilitados. Sí, no, pero si ya estaban debilitados, esto vino a doblarle las manos por completo. ¿Por qué? Porque los municipios dejaron, incluso los estados, de recibir los fondos para poder equipar a sus policías. Hay casos excepcionales como el de Hermosillo, donde la policía, a pesar de eso, pues ha sido equipada, ha sido habilitada y tiene capacidad de respuesta, pero la generalidad en México de los municipios, y mucho menos los municipios chicos, no la tienen. Y esa es otra de las grandes fracturas del andamiaje social, que debe garantizar 3 cosas básicamente: seguridad, educación y salud. Sí, me dice Dalia, Antonio Esparce, se refiere a este minero hermosillense desaparecido. Antonio Esparza, de seguridad, y él también era responsable del contacto con las comunidades. Ya pensaba retirarse de Pánuco, pues por más que intentaba que cumplieran con la seguridad para los trabajadores, seguía teniendo problemas con sus jefes, me dice una radioescucha. Luego me dice, buenos días, soy geólogo. Por allá en 2014 tuvimos una situación parecida en una mina en Chihuahua, donde el crimen organizado nos sacó de trabajar y la mina decide que dejemos las instalaciones. Gracias a Dios sabría qué habría pasado. Bueno, son 2 testimonios de radioescuchas. ¿Sí? De radioescuchas. Son las mismas historias. Y ahorita que decías, hasta en lo más simple. Mira, te lo voy a poner en algo que parece muy, 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 muy simple y la gente no se está dando cuenta. Los cigarros, el cártel del tabaco se llama. Y ahí está, lo vemos todos los días. A mí me hicieron una encuesta hace como un año, año y medio, que se notaba que era el gobierno del Estado, ¿no? Porque preguntaban mucho por funcionarios, que se notaba que no había corrupción. Yo le dije, se nota que no hay corrupción en las dependencias, en las oficinas, en ciertos funcionarios, pero... En Secop sí hubo, ¿eh? No, claro, y bastante. En Secop sí hubo, ¿eh? Pero ¿cómo? Pero pues sí, pues le dieron no sé qué tantos millones a los que están sembrando arbolitos en la Sauceda. Ahí se me salió. Que nunca se pudieron explicar, ¿no? Entonces, mira, te lo voy a poner muy sencillo. Los cigarros sueltos. La venta de cigarros sueltos está prohibido por la Ley Federal de Tabaco desde hace años y es un multón como de 200,000 pesos. Nadie vigila eso. Y lo que es peor, nadie vigila los cigarros ilegales, que son ciertas marcas raras, muy baratas, que yo digo, ¿por qué nadie está haciendo nada? Y es la mafia. Yo en el negocio no los vendo, porque no estoy de acuerdo en vender ciertas. O sea, la mafia aquí en Hermosillo controla la venta de cigarros sueltos. Todo el país. Y los vapeadores. Y los vapeadores, y controlan también lo de los encendedores Big, controlan la venta de focos. Los focos incandescentes ya están prohibidos, los de cristal. Se siguen vendiendo. Y se siguen vendiendo porque... Se siguen produciendo, que es peor. No, los traen de fuera, ¿eh? No los hacen. En México ya no se producen. No, en México ya no se producen. El tabaco barato que se vende tampoco se hace en México. Son tabacos que quién sabe cómo los están metiendo, por qué aduana los están metiendo. No sé si marítima o terrestre o aérea, pero los siguen metiendo. Entonces hay un flujo de cuestiones ilegales tan grande que lo estás viendo. E incluso mucha gente los está comprando. Ya de ahí estás colaborando con la mafia. Y esos no están pagando los impuestos que deben de ser impuestos. Simple y sencillamente estás pagando las extorsiones que después vas a sufrir como ciudadano. Sí. Pero nosotros mismos estamos dándole la puerta abierta al escuchar música de narcotraficantes, al vestirnos como narcotraficantes, al hablar el caló de los narcotraficantes y comportarnos como narcotraficantes. Bueno, ahí agarraron, en un video, visibilizaron a la alcaldesa interina de Tequila, cantando un corrido palmencho, ¿no? Es la que sugirió Ajá. la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, que entrara como eso. Presidenta municipal interina. Entonces, más evidencia, ¿para qué quieres, no?
La actuación de Mario Delgado también ha sido muy señera en cosas como estas. Pues le De mataron hecho, a 2 familiares en Colima. Es correcto. A una tía y una... Y una en sobrina, este caso sí. de Concordia hay 2 detalles que creo que vale la pena destacar. Nuevamente, las madres buscadoras son quienes reciben el informe de dónde están en este caso los levantados, ahora ya confirmados como asesinatos. Y como siempre, el gobierno a 2 velocidades, ¿no? Ellas empiezan a insistirle a las autoridades de que había que ir a ese predio, hacen como que sí, pero ya vamos y luego vamos, y cuando van incluso acompañados por la Marina, según trascendió en un reporte en un video que ellas mismas publicaron en X, pues cuando estaban ahí, los propios marinos bloquearon las señales de celulares. Se puede entender en el sentido de evitar Es un protocolo colar la información antes de tiempo. Pero bueno, de manera excepcional ocurrió, porque en otras ocasiones no había sido de esa forma. En Sinaloa ya nos sorprende la violencia, ya nos acostumbramos a año y medio de que en esa entidad están ocurriendo atrocidad y media, a seguir viendo al cínico y descarado gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que quién sabe qué halo de impunidad tiene, porque creo que a México y al mundo le queda muy claro que ese sujeto no debería Salinas estar ya como le hubiera gobernador. desaparecido los poderes a Sinaloa, ¿no? Peña Nieto ya lo hubiera metido al bote, Sí, fíjate. sí hay una, pero hay, Salinas- hay un, a ver, ya sabemos cómo eran los prianistas, Salinas. ¿no? Los prianistas. No, Salinas tenía pero Raúl sí Salinas. sí se nota, digamos que demasiada tolerancia a gobernadores como Laida Sansores o Rubén Rocha. En el prianismo Américo o Villarreal. en el priismo ya hubieran desaparecido los poderes. Sí. Acá se les deja hacer. Y se les mantiene impunes porque además este tipo tiene otra agravante. El asesinato de Héctor Melesio Cuen, el montaje que vino Sí. por parte de ellos mismos, que luego se demostró que Rubén sí Rocha había sido, quiso esconder ese asesinato. lo pone en evidencia. Sí. Pero eso la Fiscalía General de la República no lo quiere ver. Tal vez porque los acuerdos que hizo Rocha no fueron aquí en México para el levantón del Mayo Así Zambada. es, Tal vez ese así sea es. el halo. Y con todo y que pues el vecino de al lado dice que va por los grupos Pero sí hay una tolerancia criminales. hacia ese tipo de gobernadores. El tipo tiene una Exagerado. impunidad garantizada y efectivamente muchos están cometiendo O atrocidades. sea, Laida Sansores mandó a la policía estatal a amenazar a sus propios diputados, porque los diputados no le aprobaron un endeudamiento. Sí, es una reyezuela la señora, una emperatriz, ¿no? No Y Emperatriz le preguntan de a la presidenta y la presidenta dice amor y paz. Campeche. Fíjate, Ajá, pues sí, ok. la quiere mucho, quiso decir, y no le va a hacer nada, ¿no? Sí, pero Laida yo la tengo en la misma casilla que Lili Telles y que mucha gente que siguen siendo priistas. A lo que voy es que Siguen Salinas siendo ya hubiera priistas. desaparecido los poderes en Campeche y en Sinaloa cuando menos. Porque Y sí le Lili Telles convenía. nunca ha gobernado, ¿no? O sea, Ándale. como que la comparación no me cuadra, porque Lili Telles jamás ha sido gobernante. Ah, disculpa, pero es senadora. Pues sí, pero no Es una gobierno. parte del gobierno. Es poder, Es no una es parte del gobierno. No, el Es gobierno una es otra parte- cosa. Sí, el gobierno se comporta y se conforma de diferentes poderes. Entonces, yo las tengo en la misma casilla. Mucha gente dice, no "Es que tiene tú- poder ni para poner una multa a Lili Telles. es que tú estás de acuerdo con la 4T. No, en todo no. Estoy de acuerdo en algunas cosas con el PRI, estoy de acuerdo en algunas cosas con el PAN y estoy de acuerdo en algunas cosas con Morena. Y estoy exactamente Pero no igual estoy de que acuerdo tú. con todos. Estoy exactamente igual que tú. Yo Hay no un- le voy a ninguno, porque todos nos han demostrado Así en su turno que son exactamente lo mismo. Unos más chafas que otros, eso también hay que decirlo. ¿no? Claro. Pero mira, yo aquí creo que en este caso, lo que salta a la vista es que no todas las desapariciones en México pesan igual. Y eso nos tiene que preocupar, porque el mal de Malinche nos sigue caracterizando. Somos humildes, sumisos ante el extranjero, y somos implacables con nuestros propios Nacionales. hermanos paisanos. Los podemos ignorar, los podemos mandar a los granaderos para que los golpeen, los podemos gasear, los podemos meter al bote, acusándolos de motín o de lo que se te antoje, como esto que acaba de intentar Laida Sansores con sus propios diputados de su propio partido, que no es lo usual, pero, señores mexicanos, amor y paz. Yo digo que hay que seguir criticando, Sí. hay que seguir señalando, hay que seguir denunciando, no importa qué partido sea.
hay que seguir poniendo el dedo en la llaga. Y fíjate que le mando un saludo a Alejandra del Poder Judicial Federal, que me la encontré ahí en un lugar, y me dijo, oye, usted es el señor de la radio. Sí. Yo estaba muy enojada con usted cuando defendía el cambio del sistema judicial para que fueran votaciones. Y entonces le digo, ¿te corrieron? No, pues no me corrieron. Me dice, ¿ya ves? Todavía no los iban a correr, no podían correrlos a todos, no se puede. O sea, tienen que seguir los secretarios, aunque los jueces sean de elección popular, tienen que seguir todo el andamiaje que está abajo del poder. Espérate a la segunda federal. comalada, va a haber más corridos, eso ¿Quién lo sabe? puedes garantizar. La historia los va a juzgar. Gracias, Norma Navarro. Gracias, David Parra. Gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Hasta pronto.